Bien, vamos a continuar con nuestra segunda parte del vestido asimétrico. Nos falta hacer la falda, ¿sí? Recuerden que es una falda recta, drapeada, también asimétrica, ¿sí? Así que bueno, vamos a trabajar. Vamos a hacer el moldecito de la falda. Es súper sencillo. Como no lleva pinzas, no le vamos a dibujar pinzas, ¿sí? Voy a utilizar la misma medida, ¿sí?, de mi molde superior, ¿sí? Todas las modificaciones que le hicimos, los centímetros que le sacamos y todo eso que hicimos, lo vamos a trasladar acá, ¿sí? Yo voy a marcar enseguida acá donde terminaría, ¿sí?, la cintura. Ahí. A partir de ahí yo voy a trabajar hacia abajo. Bien, primero voy a marcar mi altura de cadera. Tengo acá altura de cadera y el largo de mi falda. En este caso son 45 centímetros. Voy a marcar 45 por acá, 45 por acá y ya puedo trazar estas líneas, ¿sí? Tengo por ahí. Ahí. Y ahí estamos. Bien, bueno, para cerrar este rectángulo voy a necesitar mi cuarto de contorno de cadera, que en este caso eran, ya les digo, 24 centímetros. Entonces, voy a acá poner 24 centímetros. No le voy a dar holgura porque al tener una abertura ya da libertad de movimiento, ¿sí? Y además tiene un drapeado, así que no le voy a agregar nada, ¿sí? Le voy a dejar justa esa medida en lo que es la cadera. En lo que es la cintura, recuerden que acá le había quedado un poquito de holgura, ¿sí? Así que con eso estamos bien. Bueno, ahora voy a trazar, acá a poner mi contorno de cintura, mi altura de cadera, la voy a redondear y acá voy a cerrar, ¿sí? Bien, hasta acá estaría así como un súper hiper básico, pero vamos a hacer algunas modificaciones. Primero en el ruedo, yo acá no quiero que me quede como una punta ahí cuando se ponga la falda, ¿sí? Entonces voy a trasladar los 45 centímetros que tengo acá, los voy a trasladar acá al costado, ¿sí? Yo voy a poner acá 45, ¿sí? Es una diferencia mínima, pero en la prenda hace diferencia, ¿sí? Ahí. Y voy a redondear llevándolo a la línea. ¿Sí? Ese pequeño detalle cambia, ¿sí? Bien, ahora acá en el centro voy a bajar igualmente, ¿sí?, el centímetro, porque va a quedar muchísimo mejor. Por más que vaya unido a la falda, sobre todo en la parte de la espalda, evita que se haga ese bultito ahí atrás, justo en el medio de la espalda, ¿sí? Acá redondeamos y ya tenemos el básico. Este vendría a ser el delantero. Yo lo hice en papel doble, ¿sí? Bien, este va a ser el delantero, ¿sí? Vamos a marcar enseguida el hilo de la tela. Vamos a poner acá, vamos a marcar el hilo de la tela. La línea tiene que ser paralela al centro, ¿sí?, para marcar el hilo de la tela. Voy a poner por ahí. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo mi hilo. Bien, esto es súper importante cuando hacemos nuestros moldes, porque después no sabemos cómo los tenemos que ubicar en la tela, ¿sí? Bien, yo acá tengo el delantero, ¿sí?, papel doble, después lo voy a recortar. Acá tengo otro delantero porque vamos a necesitar dos delanteros, y tengo el de espalda. Yo al delantero también, al otro le marqué el hilo de la tela,
¿sí? Y el de la espalda, el trabajo que hice fue exactamente igual a este que les mostré, ¿sí? Así que tengo 2 iguales y 3 iguales. Recuerden que este modelito en la espalda no llevaba cierre, entonces va a ir ubicado al doblez de la tela. Ahora, si ustedes le quieren poner cierre, como les había dicho anteriormente, le dejan un margen, ¿sí?, de costura, unos 2 centímetros, para poner el cierre, ¿sí? Y bueno, los márgenes habituales que ustedes les dejan a los costados, abajo para hacer el ruedo, todo va a depender mucho de las terminaciones que hagan ustedes. Bien, entonces acá tenemos el de espalda y vamos a trabajar sobre el delantero, ¿sí? Bueno, primero voy a recortar esto para poder trabajar mejor. Bien, acá ya tengo recortadas mis 2 partes delanteras, ¿sí? Ahora vamos a dibujar teniendo en cuenta la abertura, que va a ser en la pierna derecha, ¿sí? Bien, primero vamos a hacer la parte que iría abajo. Bien, bueno, yo acá tengo mi altura de cadera, voy a seguir esa línea y voy a usarla para referencia, ¿sí? Entonces voy a continuar esta línea acá. Bien, y el dibujo, ¿sí?, lo voy a hacer con qué medida. Del centro voy a marcar mi separación de busto, que en este caso eran, creo que eran 9 centímetros, a ver, ya me dio 9,5, ¿sí? Menos 1 centímetro vamos a hacer, entonces van a ser 8,5. Bien, entonces ahí. Bien, lo voy a marcar por acá. 8,5. Voy a trazar una línea, ¿sí? Y en este recuadro le voy a dar la forma que yo necesito, ¿sí? La forma que ustedes quieran darle, ¿sí? Yo lo voy a hacer ahí a mano alzada y lo voy a dibujar ahí, ¿sí? Bien. Entonces esta sería la parte de abajo. Esto ya no iría. Quieren hacerlo un poquito más cavado, lo hacen un poquito más cavado, ¿sí? Un poquito más, con más abertura, ¿sí? Eso ustedes lo van a manejar ahí, ¿sí? Y recortarían después por ahí, ¿sí? Yo lo voy a dejar ahí también, así que bueno. Entonces acá vamos a recortar. Si ustedes quieren también le pueden restar un poco menos, ¿sí? Eso va a ir a gusto de ustedes. Bien, ahora vamos a ir a la parte que va a ir drapeada, la parte que va a ir arriba, ¿sí? Bien. También vamos a tener en cuenta nuestra separación de busto, que son 9,5, ¿sí? Le vamos a agregar, 9,5, le voy a agregar 3. ¿sí? Entonces sería 11,5. Bien, 9,5, 10,5, 12,5, perdón. Soy más mala con las cuentas. Entonces, 12,5. Si quieren también le pueden dar un poco más. Eso lo manejan ustedes. Yo lo estoy haciendo así y ustedes después van a ver qué es lo que quieren, ¿sí? 12,5 por acá. Yo marco así estas líneas de referencia, entonces no me salgo de estos márgenes y lo que yo quiero lograr queda bien, ¿sí? Bueno, el corte también lo voy a hacer a la altura de cadera, ¿sí? Va a llevar ese corte acá. Antes de drapear tenemos que dibujarlo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí. Y voy a arrancar de acá también. Voy a arrancar de mi centro. Voy a redondear. Ahí, ¿sí? Entonces yo ahora voy a recortar. Esto ya no me sirve. Voy a tener que volver a marcar mi hilo de la tela. Lo voy a marcar de este lado. Acá. Vamos a marcar el hilo de la tela. Y voy a quitar
todo esto que ya no me sirve. Bien, ahora esta faldita tiene como 3 pliegues, que es lo que nos va a dar el drapeado. Entonces ustedes van a hacer, vamos a tener en cuenta, vamos a marcar 6 centímetros por acá, 6 centímetros por acá, ¿sí? Y 6 centímetros por acá, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener mi tela drapeada, ¿sí? Ahora las líneas las voy a marcar, estas van bastante paralelas, ¿sí? A lo que es la cintura, ¿sí? Así que le voy a dar una leve inclinación, nada más, ahí, y voy a trazar líneas. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a recortar, ¿sí? Por estas líneas, ¿bien? Entonces recortamos. Bien, acá yo ya tengo cortado. Recuerden que cuando hacemos este tipo de trabajo dejamos ahí un chiquitín, ¿sí? Para que nos dé la posibilidad de abrir nuestro molde y que continúe, ¿sí? Pegado ahí, ¿sí? Bien, yo lo voy a pegar en este papel. Primero voy a poner un poco acá. Y voy a comenzar con mi parte de abajo, ¿sí? Lo vamos a poner ahí. Bien. Ahora, ¿qué abertura, cuántos centímetros voy a dejar entre corte y corte? Bueno, eso va a ir a gusto también de ustedes. Yo le voy a dejar 5 centímetros. Pueden dejarle un poco más, pueden dejarlo un poco menos, ¿sí? Es más, le voy a dejar 6 centímetros para que tenga una cantidad linda para drapear. Entonces yo voy a marcar acá mis 6 centímetros, marco ahí, y ahí voy a pegar mi otro corte. Entonces vamos a poner ahí. Esto tiene que quedar como bien pegado para que ustedes puedan probar en el papel. Ahora si ya están seguras, lo hacen y listo, ¿sí? Lo pegan ahí y ya está. Lo cortan en la tela y fue. Ahora, vamos a continuar acá. Miren, no me di el papel, ahora me parece a faltar. Pero bueno, no importa. Lo agregamos y listo. Ah, no marqué acá, 6 centímetros. Acá voy a marcar 6 centímetros más. Ahí. Ahí. Bien, perfecto. Ahora vuelvo a marcar 6 centímetros más. Ahí. Y voy a pegar mi última tirita. Bueno, ahí se veía un poquito por arriba. Ahí. Bien, ahora, esto acá lo cortamos así, no hay problema. Ahora, esto acá no lo podemos cortar así como continuando porque esto tiene que ir doblado, ¿sí? Y necesitamos que no nos falte tela, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar todas estas líneas, ¿sí? Las voy a marcar acá. Ahí, marco la primera. Ahí, voy a marcar la segunda. Marco la tercera. Entonces, esto va a ir acá. Ahí. Acá se me dobló un poquito más. Ahora, estas marcas que hice doblando, ahora las llevo hacia arriba. Siempre hacia arriba, ¿sí? La tela tiene que doblar de esta manera, ¿sí? Entonces voy a doblar por ahí. Esto tiene que ir ahí, ¿sí? Ahí. Entonces ahí va a quedar doblado.
Bien, yo en este momento le voy a poner un alfilercito para que no se me corra, que se me mueva. Ahora voy a, esta otra también la voy a llevar hacia arriba, ahí, ¿sí? Y fíjense que se me va formando la misma falda, ¿sí? La que teníamos anteriormente antes de cortar. Bien, ahora tengo esta otra. Ahí. Opa. Ahí. Y la prendo con otro alfiler. Esto en el papel por ahí se complica un poco, en la tela va a ser un poco más fácil, pero bueno, esto lo tenemos que hacer, ¿sí? Para que quede bien a la hora de coser, no nos puede faltar nada de tela. Entonces ahí yo voy a recortar y enseguida voy a recortar acá. Y ahí tenemos nuestro molde de la falda, ¿sí? Fíjense este detalle. Por eso siempre tienen que doblarlo como si lo fueran a coser. Y la tela atrás, esto, ¿sí? Atrás, del lado interno, fíjense que queda hacia abajo, ¿sí? Esto tiene que quedar hacia abajo para que dé el efecto correcto, ¿sí? Porque si no va a quedar mal. Bien, así que doblan el papel con la pestaña que quede hacia abajo, ¿sí? Porque si no después cuando corten la tela les va a quedar mal. Porque si yo, por ejemplo, lo doblo hacia arriba, ¿no? Supongamos que yo lo voy a doblar hacia arriba. Si yo corto ese pedacito, después cuando yo lo voy a coser, que va a ir hacia abajo, me va a faltar. Todo ese pedacito me va a faltar abajo y va a quedar flojo, va a quedar suelto, no lo va a agarrar la máquina, ¿sí? Entonces, esto es súper importante que lo hagan con cualquier molde que hagan pinzas. Traten de hacerlo siempre, ¿sí? Para que no les... O directamente dejan un margen extra para que no les falte, ¿sí? Pero bueno, yo prefiero trabajar de esta manera. Yo marco la tela bien donde corresponde, dejo los márgenes que corresponden. Es más, suelo dejar los márgenes de costura directamente en el molde porque bueno, queda muchísimo mejor, ¿sí? Así que bueno, no hay forma de equivocarse. Entonces esto iría acá. Ahí, vamos a ver, vamos ahí, tiki, 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 ahí, ¿sí? Y nuestra falda iría de esta manera, ¿sí? Y ahí vamos a tener el drapeado. Bien, yo lo voy a prender acá para que lo veamos. Ahí. Vamos a poner acá. Ahí. Bien, entonces una vez que se ponga la falda, esto va a caer, ¿sí? Y acá tenemos la abertura. Ustedes acá en este momento se pueden dar cuenta si lo que dejaron, si la curva está bien, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado el tutorial. Nos estamos viendo en un próximo video. Pero antes de irte, no olvides de dejarme un me gusta, dejarme algún comentario, compartir, ¿sí? Que eso ayuda muchísimo a que crezca el canal. También tengo el súper gracias si deseas colaborar con el canal o unirte a lo que vendría a ser las membresías. Bueno, te espero en un próximo video.